Hola, en este video lo que vamos a ver, va a ser la parte de administración 2 de Linux. Vamos a ver, aquí tengo la parte que nos falta, vamos a ver grupos, creación de usuarios, privilegios de archivos y bueno, lo que vayamos viendo vamos a ir avanzando. Entonces vamos a empezar con grupos y usuarios. ¿Cómo creamos un grupo de Unix o en Linux? Un grupo es como si fuéramos nuestro grupo de clases. No tiene una ubicación física como tal. Nuestro grupo puede estar por todos lados, es una ubicación lógica. Pero el usuario sí tiene un archivo de trabajo físico en un directorio específico donde guarda toda la información, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de esto, vamos a ver cómo se crea. Entonces, vamos a crear un grupo. Y vamos a darle así. Entonces, recuerden que todos los comandos son en minúscula. Group add le vamos a poner grupo 1, G1, ¿sí? Y con eso creamos el grupo, ¿sí? ¿Cómo sabemos? Bueno, ahí está, pero además hay un archivo que se encuentra debajo de etc. Y le vamos a dar etc group. Y si observan, hasta abajo, aquí, ¿sí? Está creado el usuario, el grupo, perdón, y tiene un identificador, ¿sí? Bien, bueno, hasta ahí vamos bien. Fíjense que todos los números este es el número de grupo, todos los números que sean mayores a 500 serán los que nosotros hemos creado, ¿de acuerdo? O el administrador. Bien, ahora vamos a crear un usuario. Si recuerdan el comando, vamos a crear el usuario 1 y así como lo da por default, vamos a revisar en un archivo lo que hace. Inmediatamente que creemos un usuario vamos a cambiar su password. Y de preferencia pues pónganle el mismo. No importa que diga que está muy simple, pero siempre hay que tener el password. Y vamos a revisar un archivo que se llama, está en etc, se llama passwd. Y podemos ver hasta abajo el archivo, ¿sí? Vean la línea que crea y esto es muy importante, lo voy a explicar. La primera parte es el nombre del usuario, la segunda nos indica que el password está encriptado, después viene el user ID, el número de usuario, y este es el user, el GID o el grupo, identificador de grupo, ¿sí? Bien, después aquí entre los puntos debería ir el nombre de quien pertenece el usuario y este es el directorio de trabajo del que hemos platicado, ¿sí? Que en este caso va debajo de home y crea un directorio que se llama U1, que es el mismo nombre del usuario. Podría ser cualquier otro, pero es el mismo. Y en ese directorio va a tener el usuario todos sus archivos, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo nos conectamos? Hay dos formas de conectarnos a un usuario. La primera y la más lógica es salimos del usuario de root y como ya le cambiamos el password, entonces aparece aquí el usuario y le damos usuario 1, usuario 1. Y entonces al abrir, pues establece todos los archivos, directorios y el escritorio, digamos, ¿no? Para los que extraen a Windows, para el usuario U1, ¿de acuerdo? Aquí están las herramientas en Applications Tools. Podemos tomar una terminal y la arrastramos hasta acá para dejarla. Aquí está el usuario U1, otra vez en la esquina superior derecha. Y vamos a abrirlo. Bueno, si ahora le doy un Who am I, vean que como me conecté desde login
desde el modo gráfico con ese usuario, todas las ventanas que abra o las terminales van a estar con ese usuario. ¿Bien? Bien. Ahora, ¿en qué directorio estoy? Pues en su directorio de trabajo, que es el Home U1. Por default cae al directorio de trabajo. ¿Qué archivos tengo? Bueno, pues los maneja como que lo típico de Windows, ¿no? Pero en realidad no hay ninguno. Con un comando que es ls-l, los vemos de otra manera. Y aquí después vamos a ver la parte de privilegios. Y si le damos un ls-la, lo que vamos a ver son los archivos ocultos, ¿sí? Y bueno, en esta parte el más importante con el que vamos a estar trabajando es es el bash profile, .bash profile. Entonces con este comando vemos los archivos ocultos que normalmente empiezan con punto. De otra manera, si observan, no hay nada y así aparece. ¿Sí? Bien. La otra forma de conectarnos aquí, ¿qué les parece? Vamos a desconectarnos y vamos a cerrar con este usuario para seguir estando en root y poder hacer algunas cosas de forma más rápida. Bien, entonces la segunda manera de conectarnos con el usuario es nos salimos de aquí, vamos a regresar a root. Le damos root, Oracle. Y estando como root, recuerden que el prompt del usuario root siempre es el gatito. ¿Sí? Y si estamos como otro usuario es el pesitos. Entonces ahorita estamos como root. Entonces, estando como root yo le doy su espacio menos espacio y el usuario 1. Es importante darle los espacios porque de otra manera puede ser que no levante las variables de ambiente correctas. Así es que hay que hacerlo así. Ajá. Entonces esta es la segunda forma. Revisamos el home. Perfecto. Revisamos archivos. Revisamos qué usuario es. Perfecto. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces aquí estamos ya y como ya aquí, por ejemplo, cuando vamos de root a otro usuario no nos pide el password. Cuando entramos desde el ambiente gráfico sí nos pide el password. Por eso cada que tengamos que crear un usuario, inmediatamente hay que ponerle el password. Bien, ahora le damos un clear. Para verificar entonces los usuarios creados, aquí vamos a salirnos. Y ahora vamos a crear un usuario nada más. UserAD, usuario 2, que pertenezca al grupo que acabamos de crear, que se llama G1, ¿se acuerdan? Bien, vamos a ver cómo lo crea. Para esto, vamos a revisar el archivo password. Fíjense aquí cómo lo creo. Entonces, este es el ID, el 23. Y el 324 seguramente es el ID del grupo 1. Vamos a ver, 324. Ahí está, miren, 324. Y para el usuario 1 que no le dimos a qué grupo, creó el 325. ¿Sí? Bueno, estos son archivos de configuración importantes que habrá que saber, conocer. Bien, ahora lo que vamos a hacer es vamos a conectarnos con el usuario Oracle. ¿Cuál? El usuario 1 que acabamos de crear. Bien, vamos a pasar a la parte de privilegios de usuarios. ¿Sí? En esta parte, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Vamos a crear un archivo cualquiera. ¿Sí? Si quieren usar con el gedit, está bien. Le ponemos prueba. Déjenme checar aquí este.
Aquí estamos. Y si no, mejor con el editor V. Prueba. Y le damos nuestro nombre. Ahí está. ¿Sí? Lo salvamos. Le podemos dar Shift 2 puntos. Esto es muy importante que lo trabajen en el editor V. Y vamos a revisarlo. O igual también para crear un archivo le pueden dar un touch X, ¿no? Y entonces ahí va a estar el archivo X, si observan. Bueno, ¿qué es lo que importa? Vamos a revisar los archivos que acabamos de crear. Observen que aquí está prueba. ¿Sí? Vamos a ver los privilegios que tiene. Bien, los privilegios son los permisos y los permisos se dividen en 3 grupos. Aquí en esta primera parte hay un primer carácter, ¿sí? Este carácter significa que eso es un archivo, si es un John, un directorio, si es una D o una L, si es un link, etc. ¿Sí? Bueno, eso ya ustedes lo estudiaron. Después vienen 3 grupos de permisos. RWX, 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 que deben estar así, ¿sí? Bueno, los primeros 3 permisos pertenecen al propietario del archivo. ¿Quién es el propietario del archivo? Lo vemos en esta columna. El propietario es el usuario U1. Después, los siguientes 3 permisos pertenecen al grupo al que pertenece este usuario. En este caso es al mismo grupo, ¿sí? Si fuera, por ejemplo, hace rato el usuario U2, serían los del grupo G1. Y la tercera serie de permisos RWX de lectura, escritura, ejecución, es para otros, ni los que pertenecen al grupo ni el propietario, es para el resto, ¿sí? En este caso, este archivo tiene permisos de lectura y escritura para el propietario, los mismos para el grupo y solo lectura para otros. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar los permisos. Vamos a pensar que lo que quiero es que el propietario tenga todos los permisos, ¿sí? Y entonces, bueno, si estos 3 números los vemos como binarios, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo voy a poner aquí para no echar más rollo. Imagínense ls-l, prueba, va. Entonces, vean los permisos. Cuando esté activo le vamos a poner un 1, 1, 0. ¿Qué número es este en binario? 6, ¿no? Luego los siguientes que son 1, 1, 0. ¿Qué número es? También 6. Y el siguiente que es 1, 0, 0. ¿Qué número es? 4. ¿Vale? Entonces significa que este archivo hay un comando que se llama change mode y si le damos 664 al archivo prueba, pues va a cambiar los permisos. En este caso, pues obviamente los va a dejar exactamente igual, porque son los que tenía. Bien, ¿qué es lo que queremos hacer ahorita? Lo que queremos hacer es darle todos los permisos al propietario y quitarlos de lectura para otros, ¿de acuerdo? Entonces vamos a eliminar estos de aquí y a estos les vamos a dar RWX, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bien, voy a dar un clear y le voy a repetir a prueba, solamente a prueba. Entonces, ¿qué le damos aquí? Para que tenga todos activados es un 7, después esto lo dejamos igual, es un 6 y aquí le quitamos todos, es un 0. Prueba, revisamos y ahora lo que tenemos es justamente eso. Todos los demás no pueden tener ni leerlo siquiera, el propietario puede hacer todo y los del grupo solamente, bueno, tienen suficientes privilegios, ¿no? Lectura y escritura, ¿de acuerdo?
Este es cómo cambiar los privilegios de un archivo. Ahora, vamos a cerrar con el cambio de propietario y grupo. Estos dos comandos, que es el change group y el change mode, se utilizan siempre con el usuario de root, ¿sí? Si recordamos, el propietario es el U1 y el grupo es el U1, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué queremos hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es cambiar de propietario al archivo prueba, ¿sí? Que no sea del usuario 1, sino que sea del usuario 2. Observen ahorita que prueba, si yo lo edito, pues lo puedo modificar, ¿no? Lo puedo hacer lo que sea. Observen eso, es importante. Ya lo modifiqué. Ahora, si lo cambio de propietario, pues ya no va a tener todos los privilegios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago un change owner, le digo cuál va a ser el nuevo, U2, cuál archivo, prueba. Importante. Esto, ¿se acuerdan? Les dije, solamente se hace con el usuario de root. Así es de que regresamos, salimos. Si salimos de este usuario, regresamos a root. Entonces, aquí lo importante es irnos al directorio donde está este archivo. ¿Se acuerdan dónde está? En home U1. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces ahora estamos trabajando como root. Y le vamos a dar el siguiente permiso. Recuerden que estamos como root. Recuerden que estamos en el directorio de trabajo del usuario 1. Recuerden entonces que queremos modificar al archivo prueba. Vemos primero los privilegios que tiene. Entonces el propietario es el U1, el grupo al que pertenece es el U1 y ahí están los permisos. Entonces lo que vamos a hacer con este archivo es cambiar totalmente la propiedad. ¿Sí? Va a pertenecer ahora al usuario 2. ¿Cómo le hacemos? Change owner, usuario 2, prueba. Bueno, antes de esto, vamos a verificar, fíjense, que me permita modificarlo y trabajarlo, ¿no? Aquí le puedo borrar y puedo hacer algunas cosas. Entonces, eso es importante. Entonces, ya me permite modificarlo. Ahora, cuando le cambio yo, le vamos a cambiar el propietario. Propietario cambiado. Y entonces vamos a hacer esto. El propietario ahora va a ser U2. Ok. Entonces, observen ahora cómo queda. Ahora el propietario del archivo es U2. Tiene los permisos. Entonces significa que U1 ya perdió los permisos totales, completos. Entonces, vamos a hacer de una vez el cambio de grupo. Y cambiamos el grupo también. En lugar de que tenga el grupo 1, el grupo va a ser G1. ¿Sí? Y entonces fíjense que ahora el archivo, su propietario es U2 y su grupo G1. ¿Qué significa? El usuario 1 ya definitivamente se olvida de ese archivo. Aunque físicamente esté en su directorio de trabajo, él ya perdió los privilegios. Vamos a comprobarlo. Nos conectamos con el usuario 1 y aunque el archivo se encuentra ahí, déjenme darle un clic, aunque el archivo ahí está, si yo lo trato de editar, observen lo que me sale. Me sale que permiso denegado, ¿sí? Es porque ya no es dueño. Ni por grupo, ni por propietario, ni por nada, ¿sí? Entonces este ya perdió.
Ahora el usuario 2, que ya se convierte en el dueño, pues lo puede ver, ¿sí? Y entonces, eso es lo importante. Aunque no se encuentre en su directorio, él lo va a poder accesar, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a salirnos ya de esto. Y de esta manera, entonces, esto que hicimos, esta primera parte se llama privilegios de archivos, ¿sí? Lectura, escritura, ejecución por grupos. Y esta segunda parte fue cambios de propietario y grupo, ¿de acuerdo? Entonces, bien, vamos a terminar este tema con variables de ambiente. Ok, variable de ambiente. Para esto me voy a meter a al usuario de U1, ¿les parece? Bueno, ¿qué es una variable de ambiente? Esto es muy importante. Una variable de ambiente nos define el entorno de trabajo del usuario. Si yo quiero, por ejemplo, usar que un grupo de usuarios utilice Java, entonces le defino un directorio de trabajo hacia Java o hacia Oracle o hacia lo que sea, ¿sí? Apache, lo que sea. Entonces, ¿cómo se define una variable de ambiente? Bueno, una variable de ambiente se define de la siguiente forma. Observen ahorita que estamos dentro del usuario U1. Entonces, si yo defino una variable, por ejemplo, cualquiera, puede ser A, siempre se define en mayúscula, le digo A igual a 1. ¿Sí? Esta es la definición. Después la exporto como A. ¿Qué es la exporto? Es la activo. Y después la puedo consultar con pesitos A. ¿Sí? Este es el valor. Bueno, es la manera en la que la defino, la activo y la consulto. Ahora, cuando vamos a utilizar Oracle, vamos a manejar muchas variables de ambiente. Entre ellas, una variable típica es una que se llama path. ¿Sí? Y aquí consulto la información de lo que voy a hacer. Normalmente el path es una variable muy genérica que nos define dónde están todos los comandos del software que voy a utilizar. Observen que tiene siempre el bin y más bin, que son los comandos, ¿recuerdan? Entonces, si yo a esta variable quiero agregarle, por ejemplo, el home de Java, ¿no? Los binarios de Java, entonces, ¿cómo le debo hacer? Entonces, le puedo decir directamente así. Le digo path mayúscula, acuérdense, igual a importante que mantengan lo que hay, pesos path. Si este pesos path no lo ponen bien, van a perder todo lo que había. Y con 2 puntos agregan el nuevo home. Le digo a Java, supongan, que está ahí, Java bin. ¿Sí? Lo exportan y lo vemos. Observen que al final puso el Java bin. ¿Sí? Esto lo podrían poner antes, podrían poner primero Java bin, 2 puntos pesitos pat. Entonces, bueno, esta es una manera de manejar las variables de ambiente. ¿Qué pasaría si se equivocan? Y lo hacen así. Voy a poner implícito ya el path. Dicen path igual a Java bin. Y se les olvida el pesitos. Fíjense lo que está pasando. Ya perdieron el resto de la información. O de los valores. Y vemos. Y por supuesto que se fue todo lo demás. Todo esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Bueno, cuando estamos configurando una variable de ambiente a nivel línea de comando como es ahorita, pues lo único que hacemos es nos salimos
¿sí? Y nos volvemos a conectar, ¿sí? Del usuario. Y como ya estamos otra vez conectados con el usuario, vamos a ver la variable de ambiente. Ah, caray, ahí está, ¿sí? Entonces, bueno, es importante que se haga bien. Bien, estas son las variables de ambiente. ¿Para qué nos van a servir? Normalmente las variables de ambiente van a ir o las vamos a ubicar en un archivo. Te voy a dar aquí ls-la y el archivo se llama .bash profile. Este archivo bash profile, ¿sí? Lo que tiene normalmente es el perfil o el profile o el perfil del usuario. Es decir, todas las variables de ambiente con las que se va a manejar y funcionar y hacia si se va a conectar a Java, Oracle, lo que sea, ¿sí? Entonces, si yo quisiera agregar aquí en este usuario la variable de Java, ¿sí? Entonces tendría que agregarlo en este archivo. Siempre hay que respetar las variables que se tienen y utilizar algo nuevo. Supongan, yo lo que quiero es agregar este archivo el Java bien famoso, pero ya que quede fijo. Entonces, ¿qué hago? Edito el archivo .bash profile. Todo lo demás lo respeto y aquí agrego y siempre pongan un comentario. Variable de ambiente para Java, por ejemplo. ¿Y qué hago? Entonces le digo path igual a lo que tenga el path, importante, los puntos Java bin. Grabo el archivo y bueno, va. ¿Podemos verlo? ¿Ya tiene Java bin? No. ¿Qué se necesita? Ahorita nada más lo grabé en el archivo importante, el bash profile. Pero no se va a activar hasta que me vuelva a reconectar con el usuario. Entonces ahorita lo que hago es me salgo, me vuelvo a conectar con el usuario, ¿sí? Y vuelvo a consultar la variable. Observen pues que está ya agregada de manera permanente el Java bin. Si eso es lo que queremos, entonces lo agregamos en el bash profile. Si solamente queremos hacer pruebas, entonces lo hacemos en la línea de comandos. Esas son las dos formas de manejar las variables de ambiente. ¿Vale? Bueno, es muy importante y les dejo que practiquen mucho el editor V o el gedit en cualquiera de los casos. El V es un editor muy poderoso y es estándar en todos los Unix, ¿sí? VX y le doy aquí toda la información, ya saben, y hay varios comandos. Esto siempre queda de tarea. O en cualquier caso, pues pueden usar el gedit, que es un editor gráfico, y pues también lo pueden hacer, ¿sí? Yo recomiendo mucho que usen el V, porque este les va a ayudar. Además es un editor muy, muy poderoso. Y lo van a usar para todos los Unix que conozcan y donde vayan a trabajar o puedan manejar, ¿vale? Bueno, entonces hasta aquí hemos visto directorios, usuarios, permisos, variables de ambiente, configuración IP y toda esta parte es la parte básica de administración de Linux. Así es de que con esto vamos a cerrar y es importante que practiquen porque bueno, lo que vamos a hacer en la clase va a ser un ejercicio y las tareas pues serán ejercicios sobre esto. Bien, si hay alguna duda, en clase revisamos. Perfecto. Gracias. Si hay dudas, vuelvan a ver el video y hagan la práctica ustedes mismos. Nos estamos viendo. Saluditos. Cerrado.